Buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey una vez más por estar en su presencia, por este día que el Señor nos ha regalado. Mi nombre es Gerardo Sosa, le doy gracias al Rey por todo, por todo, por todo. Por la familia, por los hijos, ¿sí? En ellos tenemos verdaderamente apoyo. Y el Señor nos hace ver, ¿no? De cómo Él puede preservar todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas. Nos gozamos en su presencia, en su intimidad, cada día, ¿cierto? Eh, Le damos gracias al Rey. En esta oportunidad vamos a hacer un breve comentario de Mateo 24 y 25 y poder descubrir algunas cosas, ¿cierto? Y primeramente uno mismo poder aprender, ¿verdad? Le damos gracias al Rey, le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que Dios bendiga la vida de unos amigos, bueno, que hicieron una invitación a una fiesta y bueno, estuvimos ahí, fue algo hermoso. Que Dios bendiga sus vidas, bendiga la vida de sus hijos, matrimonio hermoso, matrimonio del Señor. Sí, damos gracias a Él por todo. Mando un gran saludo a toda la comunidad cristiana del partido de Mar Chiquita, ¿cierto? A toda esa congregación, ¿cierto? Que está en todo el partido, ¿cierto? Este, de diferentes grupos, ¿cierto? Que están mirando su palabra, están mirando su verdad. Doy gracias al Señor y gracias por las oraciones, ¿cierto? Gracias al Rey por todas las cosas. Ahí quería leer un poquito Mateo 24 para poder entrar de una manera un poquito más personal con el Señor en cuanto al mensaje, ¿cierto? De esta escritura. Claramente acá está hablando al pueblo judío, al plan de Dios con el pueblo hebreo, y donde el Señor responde algunas preguntas y comienza a hacer algunas declaraciones, ¿cierto? Unas declaraciones que verdaderamente son preciosísimas para, para el pueblo hebreo, hecho que se va a dar en los últimos tiempos. Está ubicado históricamente, ¿cierto? Para aquellos que por ahí niegan la parte histórica, ¿cierto? En el tiempo hay una coherencia en el Evangelio, ¿cierto? Y hay una razón por la cual el Señor dijo lo que dijo eh, para diferentes tiempos, ¿cierto? Para diferentes sazones, para diferentes momentos, para diferentes kairos, que le dicen, ¿no? Hay un cumplimiento en las escrituras que se tiene que ir dando. No podemos hacer todo un matete de la escritura y bueno, y sacar un versículo de un lado y un versículo del otro. Y después hacemos una confusión grande. Tenemos que leer el texto y su contexto. Muchas veces he descubierto, ¿cierto? Yo he descubierto, estoy descubriendo yo mismo, cómo el Espíritu Santo nos enseña que aún en el mismo capítulo que vos estás leyendo tenés la contestación de algunas cosas. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 24, ¿cierto? Vamos a leer Mateo 24 sin ese amarillismo tanto que hay, ¿no? Vamos a leer Mateo 24 sin ningún concepto que traigamos, sino le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta noche, en el nombre de Jesús.
a comprender y a entender esta revelación que fue dada para el pueblo hebreo y que nos ilumine a nosotros, ¿cierto? Para que estas escrituras sean una ventaja para nuestras vidas, para poder dar a conocer el Evangelio de una forma más eficaz a todo aquello que nos escucha. Como siempre digo, como siempre hablo, no somos espectadores, somos partícipes, ¿cierto?, de su naturaleza divina, somos testigos presenciales de su gloria. Y eso verdaderamente, aunque estemos escuchando el mensaje, estamos siendo partícipes. Cuando nosotros estamos en una intimidad con el Rey, cuando estamos orando, intercediendo, ¿cierto? El Señor va a nuestras vidas, nos va dando ese crecimiento y esa plenitud en cuanto a nuestra fe, agrega paciencia, templanza, dominio propio, ¿cierto? Paciencia, constancia, son dos cosas que el Señor ha venido derramando en nuestras vidas en este tiempo, ¿cierto? Paciencia y constancia para perseverar en esta fe y para crecer, ¿cierto?, nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando. Nuestra confianza está firme en el Señor, ¿cierto? Está segura. Dice Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿cierto? Había estado en el templo, había estado intercambiando algunas cosas con estos grupos que había de fariseos, ¿cierto? Dice, y saduceos, y bueno, todo ese sacerdocio que estaba en este tiempo imperando. Dice, Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Habla de que el juez iba a entrar directamente en una ejecución, en un juicio contra su templo. ¿Sí? Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿sí?, en el monte de los olivos, que ese será el lugar donde él pondrá sus pies en su aparición, donde dice la palabra que todo ojo le verá. Esa aparición va a ser en los últimos tiempos, al final de la gran tribulación, ¿cierto? Para ir ubicándonos un poquito. Una cosa es cuando viene por la iglesia, lleva a su iglesia y comienza, ¿cierto?, esos 7 años de tribulación, donde va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio donde las cosas se van a empezar a complicar para los moradores de la tierra, ¿cierto? Entonces, al final de la tribulación, él dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ese va a ser el lugar donde él se va a aparecer. Ahí van a venir sus santos ángeles y su iglesia, ¿cierto? Su cuerpo va a venir con él, ¿sí?, juntamente con él. Vamos a ser testigos presenciales de esa gloriosa etapa, donde, bueno, después comienza el milenio. Por eso todo va a ir en un cumplimiento en los tiempos, ¿cierto? Cosas que los discípulos no entendieron. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia
en este tiempo de Mateo 24, la iglesia era un misterio. Ellos no tenían ni conocimiento. Solamente Jesucristo había hablado y le había dicho por allá, creo que por Mateo 18, le habló y le dijo a Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Fue la única ocasión que él habló. Edificaré, dijo, mi iglesia. Todavía la iglesia no existía, hermano y hermana. En este Mateo 24, Jesucristo estaba en un trato con su pueblo. Con su pueblo. Lógicamente que nosotros podemos sacar principios y enseñanzas, pero no podemos aplicar Mateo 24 a la iglesia. ¿Sí? Para eso están las cartas paulinas, las cartas doctrinales, que eso sí podemos aplicar directamente a la iglesia. Tampoco quiero decir que no hay doctrina acá, sino esto es una biografía y la historia de Cristo y su pueblo. Entra en un trato con su pueblo, ¿cierto? Que después lo termina ejecutando. ¿Sí? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Del fin del siglo. ¿Qué quiere decir el fin del siglo? El fin del gobierno humano. El fin del gobierno humano donde comienza el gobierno de Cristo en el milenio. ¿Sí? Ahí ya no vamos a tener presidente, no vamos a tener príncipes, reyes, no vamos a tener dictadores en los gobiernos. Vamos a tener un Cristo gobernando la tierra, ¿sí? Y toda su plenitud. Va a ser un milenio, porque acordate que en el Apocalipsis Satanás es atado por 1000 años y echado en un pozo, en un abismo, donde es sellado, donde después va a ser soltado por un poco de tiempo al final del milenio para salir a engañar a las naciones una vez más. ¿Cierto? ¿Por qué se va a engañar a las naciones? Porque en esa etapa de 1000 años va a nacer gente, generaciones nuevas, que no van a creer en Cristo, aún estando Cristo gobernando. Por eso dice que Él va a gobernar y va a reinar con vara de hierro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que impartir justicia con rectitud y muchos no les va a gustar, muchas naciones se van a rebelar en ese milenio. ¿Sí? Pero eso es harina de otro costal. Estamos metiéndolo un poquito en la escatología, en lo que dicen algunos eruditos, la teología, que es el conocimiento del pensamiento de Dios mismo. Por eso su palabra dice que nosotros como iglesia tenemos la mente de Cristo. No yo, todos. Todos. ¿Sí? Tenemos la mente de Cristo. Dice, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo, que de esto no quedará piedra sobre piedra, decía, ¿no? Que todo eso iba a ser destruido, el templo, Jerusalén. Es más, hay un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque Jerusalén en el año 70, más o menos, es destruida. ¿Sí? Es destruida. Y cuando muere Jesucristo, sus discípulos son perseguidos. Todos aquellos que creen en el Señor perseguidos. Muchos van a ser masacrados por causa del nombre de Dios. Eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, ¿cierto? En diferentes cartas vamos a ver gente perseguida, ¿cierto? Por eso el Señor dijo que prepararan su corazón, que iban a ser perseguidos. ¿Sí? Dice, y estando él, y va a tener un cumplimiento en los últimos tiempos también.
en la gran tribulación que estamos hablando. Ya la iglesia para ese entonces estará arrebatada, ¿cierto? En el, en el, vamos a estar con el Cordero, ¿sí? Vamos a estar gozándonos. Esos 7 años que la tierra va a estar en tribulación, nosotros vamos a estar, ¿cierto? En el aire, como dice por allá, que el aire es un lugar en el cielo, ¿ok? Dice, respondiendo Jesús, eso está en Tesalonicenses 4.13, primera de Tesalonicenses 4.13, y en Corintios 15 también. Y en diferentes lugares también, en algunas cartas, lo vamos a en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses también habla. Respondiendo Jesús le dijo, ¿por qué? Porque hay una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y cuál es la señal que habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cierto? Ellos, ¿qué eran lo que estaban creyendo? Ya estaban creyendo que en poco tiempo él iba a ser rey, ¿cierto? Que iba a venir su reino. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí? Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. ¿Esto a qué momento de la historia se está refiriendo? A la gran tribulación, ¿cierto? Si bien parte de esto se cumplió después de que muere y resucita Cristo, porque sus discípulos fueron perseguidos y todos aquellos que creían en él también fueron perseguidos, muchos fueron asesinados por leones, muchos dice que colgaban sus cuerpos como antorchas y alumbraban las calles de Roma, eran empalados, muchos eran crucificados, ¿cierto? Para entrar un poquito en la historia, las cosas que costó que yo y vos hoy creamos en este Cristo glorioso, ¿cierto? Que Él nos capacite y nos prepare en nuestros corazones en este tiempo. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mirad que no os turbéis. Fíjate vos esa palabra, amado. Yo te quiero preguntar algo. Los mensajes que hay hoy acerca de Mateo 24, ¿cuál de todos los mensajes que se dan muchas veces, amados, se dan para tener miedo? ¿Qué es lo que produce en el creyente? Temor, pero no el temor al Dios. Si nosotros tenemos temor de Dios, tenemos que estar en paz. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. En el griego significa yo soy antes que el alfa y después de la omega. Y también dice yo soy antes del principio y después del fin. Ahora, si vos estás habitando en el alfa y la omega, el principio y en el fin, ¿qué fin del mundo? ¿A qué fin del mundo vos le podés tener miedo? O yo le puedo tener miedo siendo su iglesia. Entonces, el mensaje de Mateo 24 y 25, si bien no es un mensaje de aparente paz y tranquilidad, es un mensaje en el cual el Señor nos quiere preparar a nosotros como iglesia a dar un mensaje verdaderamente iluminador a las naciones. Y decir que este Mateo 24 y 25 no es para la iglesia. Acá está hablando del pueblo hebreo. Vos fíjate que Jesucristo está hablando con sus discípulos y está hablando acerca de Jerusalén. Ahora lo vamos a ir notando a medida, porque hay muchas palabras que vienen de esa cultura hebrea, ¿cierto? Dice,
mirad que no os turbéis. ¿Qué es lo que hace el mensaje hoy? Los mensajes, todos los profetas que se levantan, que van a venir esto, va a venir esto, lo otro, aquello, y uno se queda ahí, viste, ahí pensando. Pero una de las cosas que el Señor quiere forjar es nuestro conocimiento, pero también que conozcamos su amor. Porque yo puedo saber todo, puedo saber palabras, ciencia, hablar en lengua, dar mi vida por los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirven todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que ser edificados en el amor. Y para eso el Señor dice, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Ahí nos está diciendo esas señales que van a ocurrir después de que la iglesia, nosotros, los creyentes, que vayamos con Cristo, nosotros no vamos a sufrir esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos creído. Y dice su palabra que nosotros somos salvos de la ira venidera en diferentes lugares. Esto lo habla. Hay una ira sobre ese mundo, ¿cierto? Que no cree en ese hombre que murió en la cruz, que derramó su sangre en la cruz. Pero aún muchos dan testimonio con sus propias vidas y hasta derramar sangre, donde sus familias eran masacradas, sus vidas eran totalmente menospreciadas, ¿sí? Donde había pérdida, los dejaban sin casa, sin nada, había una persecución por causa de creer en el Evangelio, ¿cierto? Hoy esas vidas están en la presencia de Cristo, esperando este tiempo del arrebatamiento, que muy poco se está hablando en estos tiempos, ¿cierto? Ese hecho está en Primera de Tesalonicenses 4:13. Ese sí es tocante a la iglesia y para eso no va a haber ningún tipo de señal. Eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con esto que estamos hablando acá. Esta venida que habla acá no es para nosotros, es para el pueblo hebreo. ¿Cierto? Fíjate vos que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto ya vamos a estar, acá la tierra está en el gobierno de este personaje llamado el anticristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cierto? Todos aquellos fieles a Cristo, que muchos fieles había también en el pueblo hebreo, ¿sí? Como nación, Israel rechazó a su Salvador, pero dentro de las naciones, dentro de esa nación, muchísimos creyeron en este Cristo, por eso fueron perseguidos, ¿sí? Y dieron sus vidas porque creyeron. ¿Por qué? Porque ellos tenían las profecías, Isaías, Malaquías, todo que hablan del gobierno y del reino universal de Cristo Jesús. Y ellos sabían muy bien que Dios es poderoso para levantar de la muerte al hombre y resucitarlo. Permanecieron en esa promesa. ¿Sí? Hoy tenemos un montón de información nosotros como iglesia. En ese tiempo no existían Biblias. El pueblo común no tenía acceso a las escrituras como hoy la tenemos nosotros y tal vez la tenemos en casa y un poquito olvidada. Este es el tiempo que el Señor va a poner una pasión muy personal en tu vida. Para accesar el velo y entrar al lugar santísimo
te va a dar ánimo, Él te va a dar fortaleza. ¿Sí? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Directo, ¿no? Y le está diciendo, no se turben, no tengan miedo. Os entregarán y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cierto? Por causa de mi nombre. ¿Sí? Eso todavía no lo vivimos hoy en día eso. Tenemos gente amiga, ¿cierto? Gente que sabe que nosotros somos cristianos, que tenemos, ¿cierto? Un pensamiento cristiano, ¿cierto? Que estamos en este proceso de santificación, como dice su verdad, su palabra. No somos perfectos, no, tenemos un montón de fallas, somos como cualquier otra, pero, ¿cierto? Estamos creyendo en aquel que todo lo hace y todo lo puede. Puede transformar mi vida, mi familia, puede llenar mi vida de gozo, de alegría. Y nos sentimos ese rechazo todavía de parte, ¿cierto?, de la gente que no comparte nuestra fe, que nos respeta. Hoy tenemos todavía ese respeto, la gente nos respeta. Pero acá está hablando directamente, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Esto a quién le está hablando? Al pueblo hebreo. Pueblo hebreo que va a creer en el Salvador, que creyó en el Salvador y va a creer en el Salvador en los últimos tiempos. ¿Bien? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Eh? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cierto? Esta palabra, amado, que muchos la usan y muchos ponen esto, el que persevere, el que va a la iglesia, el que diezma, el que ofrenda, el que ora, el que ayuna, ese que persevere de esa forma va a ser salvo. No, acá no está hablando de eso. Es más, no le está hablando a la iglesia tampoco. Acá está hablando el que persevere, el que guarda su vida, porque en ese tiempo va a haber, estamos hablando, no de este, estamos hablando del tiempo que va a venir. Un tiempo en la historia que va a venir, después que su iglesia sea arrebatada, donde muchos van a tener que huir a los montes, a las montañas, a lugares desolados, preparados por Dios, en esa gran tribulación, gran persecución que va a haber, donde va a haber hambre, terremoto, donde se van a engañar, se van a entregar, dice acá, dice, y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué todavía la maldad no ha llegado a su cúspide? Porque se está predicando el Evangelio. Y hay gente, como vos y como yo, que en algún momento de nuestras vidas nos hablaron de Cristo, nos hablaron de este hombre que vino, murió en una cruz y cambió la historia, ¿cierto? Y en su resurrección trajo justicia y vida y paz y puso su palabra en nuestras bocas y nosotros hablamos de lo que sabemos, ¿cierto? Y lo compartimos, ¿no? No como una forma de jactarnos, de saber algo más que... No, tenemos que compartir, ¿cierto? Esta verdad. Por eso no se ha llegado a que la maldad todavía llegue a su punto más horrible y más feo en esta tierra. Es porque el Evangelio está iluminando la fase espiritual de este planeta. Sí.
mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir acá? Que está hablando de aquellas personas que van a guardar su vida en esa época de persecución, ¿cierto? Esas personas van a ser salvos, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, el trato de Dios ya no solamente es con el hombre, como lo está haciendo ahora. Él está estableciendo su reino en el corazón nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestras vidas, ¿cierto? Abrimos el corazón y creemos. Acá está tocante a las naciones ya. Él va a venir y va a impartir y ejecutar un juicio sobre todas las naciones, no tan solamente sobre Israel, sobre todas las naciones, ¿cierto? Pero a su vez que va a haber un juicio, va a haber una predicación, va a haber una exposición, va a haber un pregonar de la palabra de este evangelio del reino en todo el mundo, donde se va a anunciar que hay un reino que va a venir y un rey que está moviendo todo, todo su poder en el cumplimiento de los tiempos tocante a su palabra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir testimonio a todas las naciones? Van a conocer todas las naciones que hay un rey y un reino. ¿Sí? Un reino que va a ser establecido en la tierra, donde los gobiernos humanos, como dijimos al principio, ya no van a existir. El gobierno gentil, va a entrar otro gobierno, el gobierno de Cristo. ¿Sí? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿sí? Por eso Cristo, eso está por allá en Daniel 9:27, ¿cierto? Mira, vamos a leer un poquito. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá está hablando tocante a esta palabra de Daniel, que es un poco más amplia, pero dice que confirmarás el pacto con mucho. Y está hablando de una semana, ¿cierto? Está hablando de un tiempo, ¿cierto? Esa semana lleva 7 años de nuestro tiempo, ¿cierto? Se cumplieron 69 semanas desde la construcción del templo que está hablando Nehemías y Esdras, hasta la muerte de Cristo se cumplen 69 semanas, ¿cierto? Son 69 veces 7 años. Y se va a cumplir la semana 70 después que la iglesia vaya y sea arrebatada por el Señor Jesús. Así que bueno, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acá comienza una persecución y acá el Señor comienza a preparar a estos judíos, ¿cierto? El que esté, dice,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? Muchas veces también se confunde esto, que la iglesia va a pasar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia en distintas etapas fue atribulada y muchas veces creyeron que estaban pasando la gran tribulación, ¿cierto? Pero no tenía nada que ver, era una tribulación momentánea la que estábamos pasando y la que estamos pasando. Muchas veces pasamos por tribulaciones, por necesidades, por debilidades en diferentes áreas, ¿cierto? Pero esto está hablando al pueblo judío, no está hablando a la iglesia. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser un hecho único, donde va a haber grandes desastres en diferentes lugares. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero no está hablando de la salvación del alma acá, ¿eh? Acá está hablando de que si esos días no son acortados, el género humano desaparecería en la tierra, de la faz de la tierra. ¿Sí? Acá está hablando de la salvación física. Si el hombre no huye a esos lugares que le dice Dios que huya a los montes, huida a las montañas, dice que van a huir a diferentes lugares porque va a ser muy grande la persecución. ¿Sí? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son esos escogidos? Esos escogidos también habla de una gente que va a ser, ¿cierto?, la que va a llevar el mensaje hasta el último punto de la tierra. Es un remanente de hebreos. Esto lo habla por allá por Apocalipsis, habla de los 144.000. 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Simeón, 12.000 de la tribu de Benjamín, 12.000 de la tribu. Habla de toda la gente hebrea. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios en el principio de los tiempos era que Israel sea luz a las naciones. ¿Y de qué manera va a ser luz a las naciones? Llevando el mensaje de Cristo a las naciones en los últimos días. ¿Sí? Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Esto le está hablando al pueblo hebreo, ¿no? Que se van a levantar falsos cristos en los últimos tiempos. Es más, el gobernante mundial que se va a levantar es un falso Cristo, donde va a haber los primeros 3 años, dice que va a haber paz, va a haber seguridad, ¿cierto? Va a haber soluciones a nivel mundial en muchas cuestiones. Se va a hacer una alianza de naciones y se va a levantar un gobernante, ¿cierto? Un gobernante hábil, un gobernante inteligente, pero detrás de ese gobernante va a estar también Satanás, ¿cierto?
influyendo en todas las áreas, en el área económica, en el área religiosa, en la forma de creer, la forma de ver el mundo, ¿cierto? Va a traer un gran cambio y donde este anticristo va a captar muchísimas vidas, muchísimas vidas. ¿Qué es lo que va a hacer después? Después va a entrar en un litigio con los creyentes, con los que crean en ese Cristo, y muchos van a ser perseguidos. Aún muchos van a tener que dar su vida en ese tiempo. Entonces acá Jesucristo le dice a estos hebreos que no se turben su corazón, que Él está en soberanía de todas las cosas. Hay un cumplimiento que se viene. Por eso, una de las cosas que vos tenés que saber, que vos no tenés que pasar esto. Es necesario que vos abras el corazón y recibas a Cristo, ¿cierto? Y de esa forma tener seguridad, tener redención, lógicamente, salvación, pero también un establecimiento del reino en tu vida, ¿cierto? Conocer los pensamientos del rey te va a hacer ver las cosas muy diferentes. Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Te va a dar paciencia para poder entender y captar la sabiduría del Padre. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Es más, se va a levantar un falso profeta también. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos escogidos, vuelvo a repetir, son gente preparada y sellada por Cristo para llevar el mensaje hasta el último punto de la tierra mientras se esté ejecutando los desastres a nivel mundial. Donde muchos van a creer al mensaje, pero muchos no van a creer. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Tesalonicense que Él va a mandar un poder engañoso, ¿cierto? Vamos a ver un poquito ahí, segunda de Tesalonicense. Así le damos un poquito de... Segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, ahí está hablando del arrebatamiento, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, míralo en tu Biblia. Os rogamos, hermano, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, decía Pablo. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Este día del Señor es diferente a la venida que está hablando. En realidad, estos dos expresiones, venida y día del Señor, está hablando de la venida del Señor. La venida del Señor es todo el lapso del arrebatamiento, la tribulación y su venida a la tierra. ¿Cierto? Una cosa es, una parte de la venida se va a manifestar en el arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante, después miralo. Después comienza la tribulación en toda la tierra, la persecución del anticristo, Satanás, ¿cierto? Al último va a ser desatado, dice. Va a haber una gran persecución en toda la tierra, ¿cierto? Y después viene Cristo con su iglesia, ¿cierto? Ya, ¿a qué? Viene a iniciar su gobierno milenial en Israel.
y de ahí va a ejercer su gobierno en todo el mundo. Por 1000 años. Acordate que el diablo va a ser atado 1000 años. Y ahí comienza el milenio, ¿sí? Y dice que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Acá otra vez está la palabra, que no tengan miedo, que no se preocupen, que no se confundan. Y pídanle ustedes al Espíritu Santo personalmente que les dé esta paz y que les ilumine las Escrituras. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cierto? Hay muchos que dicen, no, que ya hay señales de la venida. Para el arrebatamiento no hay venida, no hay señales, perdón. Pero sí para la venida al mundo, donde va a haber las cosas que van a ocurrir que son horrendas. ¿Sí? Pero todo está, hermano, en su justicia. El Señor va a traer justicia. El Señor, por medio de ejecutar estos castigos en el mundo, cuando su iglesia se vaya, va a traer justicia en la tierra, donde muchos van a entrar en un juicio, en ese juicio que tanto nosotros le hemos pedido al Señor, sobre la impiedad, sobre el pecado, sobre la desigualdad, sobre la corrupción. Entra en juicio el Señor. Va a entrar en juicio. Dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el falso Cristo, el cual se opone y se levanta a todo, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Todo tipo de cultos a dioses va a quedar totalmente eliminado y va a ser perseguido por este hombre todo aquello que no crea que él es Dios, porque él dice que se sienta como Dios, este anticristo, ¿eh? ¿Sí? Tanto, acá está, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá es donde vamos a volver un poquito para atrás para que vos entiendas. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿cuál es la abominación? Que el anticristo se siente en el templo y sea objeto de adoración, como si fuera Dios. ¿Te das cuenta cómo las escrituras se va contestando con la misma escritura? Acá está. Tanto que se sienta en el templo de Dios, esta abominación que habla Mateo, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación. Esa es la blasfemia que va a ocurrir en los últimos tiempos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste? ¿Qué es lo que lo detiene? Primeramente, Cristo, el propósito de Cristo, que es su iglesia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de gracia. Eso lo detiene a este anticristo, a la manifestación, ¿cierto? Porque ya está en marcha, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Cuál es el misterio de iniquidad? El gobierno del anticristo, que va a venir en los últimos tiempos. Ya su iglesia, nosotros no vamos a estar, vuelvo a repetir, pero es necesario que sepamos estas cosas para que no metamos la iglesia en Mateo 24.
¿sí? Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay alguien que al presente les tiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Acordate que va a haber un arrebatamiento. ¿Quién tiene que ser quitado del medio? Uno de los elementos puede ser la iglesia. Puede ser la iglesia. Es una deducción para que éste se manifieste. ¿Eh? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el propósito que va a tener una de las cosas que va a tener su venida, va a ser la destrucción total de la maldad. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Y qué fue lo que leímos en Mateo acá? Mira, acá está. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Son los que están predicando el Evangelio hasta el último punto de la tierra. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Dice el 24, porque 24 verso 24, dice, porque se levantarán falsos cristos, acá está el anticristo, y se levantarán falsos profetas, eso también está en Apocalipsis, Apocalipsis 13, y harán grandes señales y prodigios, acá está, ¿ve? Está en línea con Tesanolicense, ¿ve? Mirá. Grandes, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y acá dice, Tesanolicense 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el amor de la verdad? Cristo. Cristo. Acordate que él dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, los que no van a recibir, ¿qué quiere decir esto? Que en la gran tribulación, ¿qué es lo que van a predicar estos escogidos? Van a predicar a Cristo, Rey y un reino. Viste que está en línea, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás que con gran poder y señales y prodigios y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron. ¿Y qué dice Mateo 24? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes milagros y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, ya os le he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. ¿Sí? Aquí mi amigo, mi amiga, está hablando de que cuando Cristo venga con la iglesia a comenzar el gobierno del milenio, va a ser notorio a todas las naciones. Todas las naciones
serán notificadas. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Quiénes son los cuerpos muertos? Son todos aquellos que pelearon contra el Señor, ¿cierto? Y donde el Señor va a emitir un juicio, y ese juicio está expresado en estas águilas. ¿Sí? Son todas aquellas personas que no creyeron y pelearon contra el Señor. ¿Sí? Y después dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo y entonces todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Cierto? Acá está hablando de su venida ya para tomar posición de gobierno. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿sí?, en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahí otra vez entran los escogidos. Presta mucha atención. Estos escogidos son esos famosos 144.000 del Apocalipsis que están predicando el Evangelio en todo el mundo. No perdamos eso. ¿Sí? Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿cierto? Acá es muy diferente al arrebatamiento, tiene nada que ver, porque estos escogidos que son juntados, es muy diferente al arrebatamiento, porque esto lo van a hacer por medio de ángeles. Estos escogidos van a estar predicando en diferentes lugares de la tierra y va a llegar el tiempo que el Señor va a venir sobre Israel, todo ojo le verá, ¿cierto? Todos sus enemigos quedaron bajo sus pies, ¿sí? Comienza su gobierno, pero antes que comience el gobierno, trae a todos esos escogidos que predicaron el Evangelio. ¿Por medio de qué? Ángeles lo van a llevar a ese lugar de gobierno, a Jerusalén. Nosotros que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Acordate de Tesalonicenses 4:13, también va a haber un sonido de trompeta, ¿cierto? Es diferente el arrebatamiento de la iglesia con Mateo 24. ¿Sí? Gracias, Jesús. Discúlpeme, hermano, estoy mirando un poquito. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Sí? ¿A las puertas quién? Cristo. El gobierno de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cierto? Acá está hablando para el tiempo futuro. Esa generación, ¿cuál es la generación que está hablando? La generación de la gran tribulación. Está hablando de la generación que estaba hablando el escritor en ese tiempo, ni está hablando de esta generación, está hablando de la generación después del arrebatamiento de la iglesia en adelante. ¿Sí? De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto que está hablando aquí, está hablando, amado, de algo muy significativo. Está hablando, ¿cierto?, de un corazón. ¿Eh? Su rama está tierna, está hablando de un corazón que se vuelve al Señor. Un corazón que entra en una relación, en medio de la gran tribulación, entra en una relación por medio de la prédica del mensaje de los escogidos. Entonces, ¿eso qué trae? Trae sensibilidad en el hombre, en esos tiempos. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Donde no tan solamente el pueblo hebreo, sino todo el mundo va a tener posibilidad de creer a ese mensaje que los escogidos llevan hasta lo último de la tierra. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cierto? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sí? Muy diferente con el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia solamente se lleva ¿a quién? A su iglesia. ¿Sí? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? La venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto acá, amado, está hablando, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Esto está hablando acá de las personas que creyeron el mensaje de los escogidos que ya fueron arrebatados por los ángeles, ¿cierto? Y dice que también van a ser arrebatados a todos aquellos que creyeron al mensaje. Unos van a ser tomados, ¿qué quiere decir? Que van a ser llevados a esa Jerusalén restaurada. ¿Y para qué van a ser llevados? Para poblar el milenio, para comenzar esa nueva etapa con Cristo gobernando. Dice que el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? El otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Sí? Acá está hablando de gente que va a ser tomada y dejada. La que va a ser dejada es la persona que va a poblar el milenio. Y la gente que va a ser tomada es la gente que está siendo eliminada por causa de no haber creído el mensaje. Porque le van a creer a Satanás, aún viendo los prodigios y milagros que se van a desatar en esos tiempos. Eso ya tendríamos que ver Apocalipsis, eso ya hay un tiempo.
Pero la gente que es tomada es la gente que va a ser eliminada. Y la gente que es dejada, esa gente va a ser dejada ¿para qué? Para poblar el milenio, comenzar el milenio con Cristo. ¿Sí? La tierra va a ser totalmente renovada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿En qué significa esa preparación? Creer al Evangelio en ese tiempo que va a ser predicado, ¿no? ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Por eso está hablando que va a ser como en el día de Noé, que muchos se darán en casamientos, se emborracharán, ¿cierto? Y aún a comer y a beber con borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá está la parte de ese siervo que estábamos hablando, la parte que hay algunos que son tomados y otros será dejado. Bueno, estos van a ser tomados, ¿para qué? Para serán tomados y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Van a ser lanzados a las tinieblas. Unos serán tomados ¿para qué? Para ser lanzados a las tinieblas, y otros será dejado ¿para qué? Para poblar nuevamente la tierra en el milenio. Y acá está hablando de dos tipos de corazón, ¿cierto? Dos tipos de corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pon un poquito ahí. Dos tipos de corazón. El siervo prudente. ¿Y cuál es el otro que está hablando? El siervo es un siervo bienaventurado, que el siervo, el Señor. Acá vamos a hablar de parábolas, ¿cierto? De cierto os digo que sobre todos los bienes aprenderá. Pero si aquel siervo malo, hay un siervo prudente y un siervo malo. Dos tipos de corazones. Uno prudente que aceptó el mensaje de Cristo en ese tiempo duro que va a ocurrir en la tierra. Y un siervo imprudente. ¿Que cuál? Que se ayornó al sistema del anticristo y de Satanás, donde se va a poner la marca de la bestia en su frente, en sus manos, para poder comprar y vender libremente, para no tener ningún problema con el sistema impuesto por el anticristo. ¿Cierto? No va a aceptar el mensaje. Dice que va a llover hasta piedras va a caer del cielo, granizo, fuego, pero ellos van a blasfemar el nombre de Dios. Para eso tenemos que leer un poquito el Apocalipsis. Así que te animo a que leas el Apocalipsis, que no le tengas miedo al Apocalipsis, amado. ¿Sí? Vamos a conocer más del conocimiento, del pensamiento del Padre. ¿Cierto? Y el 25, que muchos leen 24 solamente y no leen 25.
¿cierto? Fíjate un poquito acá, también quería entrar un poquito en esta parte. Gracias, Jesús. Estas cosas te llevan a tener un poquito de paciencia. Gracias, Jesús. El verso 31 del capítulo. Y enviará a sus ángeles con voz de gran trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Gracias, Jesús. Y dice acá en Isaías 27, tiene que ver mucho con las profecías también de Isaías, Malaquías. Todo ese conocimiento estaba en el bocho hebreo, estaba en el pensamiento hebreo. Dice Isaías 27, verso 12, pero sucederá en aquel día que Jehová trillará desde el cauce del río hasta el torrente de Egipto, y ustedes, oh hijos de Israel, serán recogidos uno por uno, por medio de sus ángeles. Juntará y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, dice el 24, verso 31, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Y acá está hablando, Yahweh trillará desde el cauce del río hasta el torrente de Egipto, y ustedes, oh hijos de Israel, no hijos de Dios, hijos de Israel, serán recogidos uno por uno. Sucederá también que aquel día que se tocará una gran trompeta y acudirán los que habían desaparecido en la tierra de Egipto y los que habían sido dispersados en la tierra de Asiria y adorarán a Jehová en la tierra de Jehová, en su monte santo, en Jerusalén. ¿Sí? Ahí está lo que hablábamos hoy de esta cuestión de los escogidos y de cómo van a ser rescatados de diferentes lugares. ¿Sí? Y en el 11 dice, en el Isaías 11, verso 12 dice, y reunirá a los desterrados de Israel y juntarán a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. ¿Cierto? Entonces se disipará la envidia de Efraín y los opresores de Judá y dejarán de ser Efraín no envidiará a Judá y Judá no oprimirá a Efraín. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque Judá, acordate muy bien que después del reino de Salomón, Israel es dividido, es roto el reino. Judá con Benjamín y después se dividieron las otras 10 tribus. Esas 10 tribus tienen el nombre, se identifican con el nombre de Efraín también. Acá está diciendo, en esa época Efraín no envidiará a Judá. O sea que la casa de Judá, ¿cierto? Y Efraín va a ser otra vez restaurada. Eso está en Isaías capítulo 11, donde hay toda una profecía. Brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto. Sobre él reposará, morará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de entendimiento. ¿Cuántas cosas más? Por eso hay que leer la palabra y poder estudiarla en su momento también. Y mira lo que dice el 25. Vamos a seguir. Leímos la del siervo imprudente y la del siervo negligente. El siervo prudente preparaba
su ración y le daba de comer, ¿cierto? A la casa, ¿cierto? Pero dice, entonces, el capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿eh?, salieron a recibir al esposo, ¿cierto? Gloria al Señor. Estas 10 vírgenes está personificando ¿a quién? A Israel, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Eh? 5 de ellas eran prudentes. ¿Te acordás? La parábola anterior que leímos del siervo prudente. Está hablando de lo mismo. Exactamente. Acá no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Tanto tiempo se predicó esto, que esto pertenece al arrebatamiento de la iglesia, que unos se van a ir y los otros se van a quedar. No, amado. Si nosotros podemos tener diferentes modos de ver doctrina, pero las doctrinas principales, que es Cristo nuestro Señor, que en Él está nuestro plan de reinar y de salvación, amados, somos todos hermanos. Fuimos todos bautizados, tenemos un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. ¿Qué quiere decir fe? Una sola doctrina. Y después podemos disentir en muchas cosas, que eso va de acuerdo al crecimiento que vamos teniendo nosotros en el espíritu, que eso es otra cosa. Pero todos los hijos de Dios, de diferentes denominaciones, pero siendo Cristo el centro, somos hermanos. Somos uno. Después ya te digo, podemos tener diferentes formas de ver las cosas, pero las doctrinas importantes, Cristo, muerte y resurrección de Cristo, creyendo nosotros en eso, somos nuevas criaturas, ese es el centro. Después podemos tener diferentes formas de pensar en cuanto al arrebatamiento, a que no, a que sí, pero todos vamos a ser llevados. Nadie se va a quedar. Nadie, absolutamente, disculpe, hemos tenido un poquitito de... Nadie se va a quedar. ¿Cierto? En ninguna parte dice de las cartas doctrinales de Pablo que parte de la iglesia se queda. ¿Esto qué pasa? Es producto de que se vienen repitiendo esto desde hace 100, 200 años dentro de la iglesia cristiana, que se ha enquistado esto. Por eso cuando vos empezás a mirar la doctrina en el Señor, para la iglesia, el propósito que tiene el Señor con la iglesia, el Espíritu Santo nos empieza a exhortar en estas cuestiones. Y si Él nos exhorta, hay que empezar a hablar. Entonces dice, mira, dice, entonces el reino de los cielos, ¿qué está hablando del reino? El reino de los cielos está hablando del gobierno de Cristo en la tierra ya. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Está hablando de la misma característica del siervo. Uno era prudente y el otro era un siervo malo. ¿Cierto? Fíjate, tiene que ver con provisión la cosa, ¿viste? El siervo prudente siempre tenía una provisión, era un corazón misericordioso, un corazón paciente, un corazón constante, ¿cierto? En la doctrina, en la palabra que se le va a predicar en esos tiempos. Por eso dice que es como la higuera, cuando sus brotes están tiernos, ¿cierto? El Señor está a la puerta, como decía la parábola de la higuera.
son gentes tiernas, son gente de un corazón que van a estar floreciendo. ¿Y en qué se va a manifestar? En que ellos van a asistir a esas personas que van a predicar el mensaje. Ellos van a sustentar, aparte de sus ángeles, que lo van a, también muchas naciones van a sustentar a estos predicadores que van a andar. ¿Sí? Porque ellos también van a estar en un entendimiento de que estos predicadores es el propósito de Dios en la tierra y ellos van a colaborar. Mirá lo que dice las 10 vírgenes. Salieron a recibir al esposo, 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está la imprudencia. No se prepararon. Muchos dicen que el aceite es el tipo del Espíritu Santo. Nada que ver, amado. Nada que ver. Acá no está hablando de aceite ni nada. El Espíritu Santo, una vez que está en tu vida, no se termina más. Esa unción permanece. Dice Juan, primera de Juan 2:27, que la unción que Dios te dio permanece en vos. ¿Sí? Vamos, Juan. Gracias, Señor. La unción que ustedes recibieron en Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal como Él les ha enseñado. La unción que ustedes recibieron en Él permanece. Permanecen ustedes. O sea que no puede ser nunca el aceite que habla esta parábola. Acá está haciendo una figura, amado, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y después vamos a ver el por qué también. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Avancemos. Y las insensatas tomaron lámpara y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No se quedaron con el fundamento, sino que a su vez producieron, junto con el trato del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que produjo? Se produjo el fruto de esta fe, ¿cierto? Y esta sabiduría y este amor de Dios en nosotros. ¿Cómo nos hace? Nos da un crecimiento, nos da una plenitud. Bueno, eso es lo que va a pasar en aquellos tiempos también con esta gente, ¿cierto? Pero estas insensatas tomaron el fundamento nomás, pero no activaron. Dice, perdón, el internet está, dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tiene nada que ver, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Viste que algunos predican y dicen que solamente las insensatas se durmieron. No, todas se durmieron. ¿Viste cuando te predican que el arrebatamiento, que se quedaron, las insensatas son aquellas personas que no hacen obras en la iglesia, que no trabajan en la iglesia, y que las prudentes son, sí, esas son las hacendosas? No tiene nada que ver con eso, amado. No está hablando a la iglesia acá. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No tiene nada que ver si nosotros trabajamos o no. Lógicamente, si uno es salvo, va a tener obras de fe. ¿Ok? Pero acá la salvación
y la justicia de Dios en nosotros es por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es porque seamos hacendosos o porque seamos haraganes. ¿Ok? Lógicamente que si uno, ¿cierto? Sabiendo todo que el Señor hizo en la cruz, ¿cierto? Tenemos un trabajo con el Espíritu Santo y nos gozamos para trabajar para el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero eso no nos salva a nosotros. Nosotros somos salvos, ¿sí? Ese es un servicio que nosotros tenemos llamado, que tenemos al Señor, ya eso, vamos a tener recompensas por eso, por ese llamado que estamos cumpliendo en el Señor. Algunos oran, otros predican, asisten de diferentes formas. Eso vamos a tener una recompensa, ¿cierto? En el tribunal de Cristo, ahí está. Que es un tribunal de recompensa. Eso está por allá por 1 Corintios 5:10, ¿sí? Y Romanos también, creo que está en 5:10 también. Que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que Él juzgue todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Muchos van a recibir recompensa y otros no. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Ya uno es salvo. Entonces 5 dice, mira, dice, y tardándose el esposo cabecearon todas, dice el texto. No que solamente 5, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las imprudentes, a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Ahí está. ¿Cuál era el problema? Que no tenían aceite. Ahora, si ese aceite es el Espíritu Santo, acá dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El Espíritu Santo, amado, no se puede comprar, ni con oro, ni con plata, ni con nada. Acordate que en el libro de los Hechos hubo uno que quiso comprar el Espíritu Santo. ¿Y te acordás lo que pasó? ¿Cierto? Simón el mago, ¿te acordás? Quiso comprar el Espíritu Santo. Vamos a ir a ese texto. Cierto hombre, dice, fíjate, eso está en Hechos 8, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Y todo desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tantos hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Dice el 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por imposición de manos, le ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también esta autoridad
de manera que a todo aquel sobre quien ponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Te das cuenta que acá estas vírgenes no están hablando del Espíritu Santo? Están hablando de un aceite, de una provisión que ellas mismas tenían que hacer. Para ellas tener una recompensa en cuanto al servicio. Esto está hablando al pueblo, ¿no? A todos aquellos que creyeron en aquellos tiempos, ¿cierto? Dice, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El Espíritu Santo jamás puede ser vendido por nadie, hermano, ni jamás puede ser comprado por nadie. Nunca ponga un dinero cuando alguien te quiere impartir un don. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas del Cordero, y se cerró la puerta. ¿Qué son las bodas del Cordero? El milenio. ¿Por qué las bodas del Cordero? Porque estaban con Cristo. Iban a estar con Cristo. ¿Cierto? ¿Te acordás cuando hubo unos fariseos que le preguntaron, Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de fariseos ayunan y vos no? Y tus discípulos no. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? ¿Puede acaso los que están con el esposo, los que están de bodas, ayunar? ¿Cierto? Ellos estaban con el esposo. Entonces acá está de bodas, ¿qué quiere decir? Es el gobierno del milenio, están con el esposo, amado. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. ¿Cierto? Y lamentablemente, amado, no tenían conocimiento del Dios Todopoderoso. Pero dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde habla eso? Juan 10. ¿Sí? Esto a manera para poder meditar en el Señor. Y uno dice, qué duro que es el Señor. Pero estas vírgenes tuvieron todo el tiempo para conocerlo al Señor. Ese aceite y el producir aceite era el conocimiento y el amor hacia este Dios que le estaba siendo predicado en estos tiempos duros. Y así con todo lo que estaba pasando, no creían, no creyeron al Señor. Y habla también de la prudencia, ¿cierto? Vamos a omitir un poquito acá, vamos a pasar la parábola de los talentos, la vamos a pasar, lo vamos a dejar para otro momento. Fíjate vos que la parábola de los talentos también habla de un siervo prudente, un siervo negligente, ¿cierto? Siervos que producieron talentos, al que le dio 5 produjo 10, pero hay un siervo que escondió, no quiso saber nada, ¿cierto? Que es la incredulidad, ¿cierto? Y acá dice el juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto está personificando a esos prudentes, todas las naciones, fíjate, y los imprudentes. Eso está personificando las parábolas. Acá te da la explicación de las parábolas. La misma palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Acordate que el arrebatamiento viene el Señor solo por su iglesia.
Acá va a venir con sus ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá, ya estamos terminando, mi querido, por eso omití la palabra de los talentos, así no le robó tanto tiempo. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Acá están las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas, el siervo prudente y el siervo malo. Va a haber dos tipos de corazón. Uno que va a creer el mensaje en los últimos días y el otro que no va a creer el mensaje en los últimos días. ¿Sí? Entonces el rey dirá a lo de la derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, según el diseño antes del principio de los tiempos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis por mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento si te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son esos pequeños hermanos? Son los escogidos que estaban predicando hasta lo último de la tierra. Los que van a predicar hasta lo último de la tierra, esos 144.000 sellados. ¿Qué quiere decir sellado? Que ni aun Satanás les va a poder hacer frente. Aunque muchas personas van a ser asesinadas en ese tiempo, aún masacradas, muchas muertas por los desastres naturales que van a haber, la alteración en la naturaleza, el hambre, las guerras, los terremotos que habla. Estos escogidos dice que nada los va a poder tocar, porque son gente sellada con un propósito. ¿Por qué? Porque él quiere, Jesucristo va a cumplir la palabra de que Israel va a ser luz a las naciones. ¿Qué quiere decir? Va a predicar el mensaje. Toda la tierra será llena de la gloria y el conocimiento de Dios. ¿Sí? Creo que había hablado algo yo ahí. Gracias, Señor. Ya estamos terminando. Dice Isaías 11, en cuanto a este gobierno, ¿cierto? No harán mal, no harán daño, ni destruirán en todo mi monte santo, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, ¿cierto? Sucederá que en aquel día que la raíz de Isaí estará como pendón o estandarte para las naciones, y a él buscarán las naciones, y su lugar de reposo será glorioso. ¿Cierto? Ya la iglesia va a estar ahí. Vamos a estar con nuestros cuerpos nuevos, similares a Cristo, al cuerpo que tiene Cristo, cuerpos glorificados, transformados. Pero Israel esta gente que va a estar, que va a salir de la gran tribulación, va a tener todavía sus cuerpos como tenemos hoy en día nosotros. ¿Ok? Su iglesia ya va a ser transformada, sus cuerpos transformados. Va a haber dos tipos de cuerpos interactuando en el milenio.
cuerpos resucitados y cuerpos todavía en un proceso que van a entrar al milenio y van a poblar, y ahí es donde se van a cumplir todas las promesas que Dios le dio a Israel, ¿cierto? Promesas de bendición, se van a cumplir los pactos, se van a cumplir todas las promesas que se le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, ¿eh? Se van a cumplir esos pactos, que eso es un poquito extenso, pero por ahí vamos. Le estoy hablando simplemente así cosas que es verdaderamente asombroso. Entonces los justos le responderán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos sediento y te dimos beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey dirá: de cierto os digo, que en cuanto hiciste a esto mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cierto? ¿Eh? Esta gente va a recibir su recompensa también. ¿Por qué? Porque supieron honrar a esta gente que estaba predicando. Y muchos que quedaron desnudos por causa de la prédica, forasteros por causa de la prédica, hambrientos, sedientos por causa de la prédica. Muchos van a ser sustentados por ángeles, pero muchos van a ser sustentados por estas naciones del mundo que van a creer el mensaje. Muchos van a ser salvos en la gran tribulación. Muchísimos. Eso está en Apocalipsis, ¿no? Dice que millones y millones y millones alababan al Señor, que salían de la gran tribulación. Esos son los hermanos más pequeñitos. Y esos van a entrar. Dice: venid benditos, entrad, ¿no? Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá: de cierto os digo, que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, hasta acá hemos llegado. Verdaderamente, esto es simplemente así por arriba, ¿cierto? Para que nosotros no entremos en la confusión que hoy quieren hacernos, que muchas veces nos hace tener miedo, y eso por ahí frena lo que es la iluminación del Espíritu. Nosotros tenemos que tener paz. Dice por allá, por Isaías 26, verso 3, mi Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera. ¿Cierto? Así que, mi querido amigo, hasta acá hemos llegado con esta pequeña exposición. Ya vamos a estar hablando un poquito más de la palabra del Señor y que podamos ser edificados, ¿sí? Mi querido amigo, te mando un gran saludo acá desde Argentina. ¿Sí? Que Dios bendiga tu vida. Y bueno, el pedido del Espíritu Santo que esté dando iluminación a los corazones, ¿sí? Que Dios te bendiga grandemente.